aunque lentos, even though we're slow, tienen la capacidad de perjudicar no solo nuestra alma, pero también nuestras relaciones. it has the capacity to not only infect our own souls, but also to infect others. Nuestra relación con Dios, pero también nuestras relaciones interpersonales. Our relationship with God, but also our relationship with each other. Tony Merida una vez dijo, Someone once told me, se llama Tony Merida, un escritor. Tony Medina once said, El Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos. the gospel transforms us of our addiction of Nos ourselves. libera. No, it frees us of our addiction of ourselves. Y esto es parte de las buenas noticias del Evangelio. And that's part of the good news of the gospel. Jesús murió para liberarnos de tal esclavitud, de nosotros mismos. Jesus died on the cross to free us from the slavery of ourselves. Él murió para liberarnos, para servir y caminar en una nueva grandeza. He died to free us and to be able to serve him in a new greatness, En un nuevo camino, and a new way of life. el camino que él mismo recorrió. A way of life that he himself walked. Cuando él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. When he came not to be served, but to serve. Y eso es lo que encontramos en Marcos 10, el versículo 45. And this is what we find in Mark 10, verse 45. Como les dije ahorita, nosotros seguimos con nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. So as I said, we're going to continue with our series of the Gospel of Mark. Y para aquellos que no han estado con nosotros, les recuerdo que el libro se puede dividir en dos secciones. And for those who haven't been with us, I just remind you that this book can be divided into two different sections. La primera mitad del capítulo 1 al 8 se enfoca en quién es Jesús. The first half of Mark 1, chapter 1 through 8 focuses on who is Jesus. Y esta pregunta es una pregunta vieja, And this is an old question, pero es una pregunta relevante para nosotros hoy en el siglo XXI. but it's a very relevant question for us now in the 21st century. Porque nuestra eternidad depende de la respuesta a esta pregunta. Because our eternity depends on the answer to this O de question. cómo nosotros respondemos a esta Or pregunta. how do we respond to this question? Y los primeros 8 capítulos responden a voz en cuello la pregunta. And so the first 8 books of this Bible answer this question. 8 capítulos. 8 chapters. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Jesus is the Son of God incarnate. Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. He is the prophesied Messiah. Y la segunda mitad del capítulo 10 al 16 In the second half, chapters 10 through 16, se enfoca en lo que Él vino a hacer. focus on why he came. Y el Evangelio nos dice que el Rey vino a dar su vida en rescate para muchos. And the gospel tells us that the king came to give us freedom. Es un poco paradójico. It's kind of a paradox. El Rey prometido del Antiguo Testamento, The king, the promised king of the Old Testament, que viene con poder y autoridad, that came with power and authority, vino para morir en una cruz. came to die on a cross. Eso muestra debilidad, ¿no? That kind of shows weakness, Por lo menos en nuestra mente. at least in our minds. Pero en medio de estas dos secciones, But in the middle of these two sections, del capítulo 8 al 10, in chapters 8 to 10, Marcos intercala a propósito la enseñanza más sostenida y específica sobre el discipulado en todo el Nuevo Testamento. Mark gives us probably one of the most important and sustainable lessons in between this chapter Sobre el discipulado. about discipleship. Por eso nosotros debemos prestar mucha atención a lo que estamos estudiando. For that reason, we have to pay a lot of attention to what we're learning about. Porque el Señor nos habla a través de esto Because the Lord is going to speak to us through this. y esto tiene serias implicaciones para nuestro caminar de fe. And this has serious implications for our faith walk. Y en esa sección In del, this, del capítulo 8 al 10, in this section of chapters 8 through 10, Jesús responde las 3 preguntas más importantes del Evangelio. Jesus responds to the 3 most important questions of the gospel. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Qué vino a hacer? What did he come to do? ¿Y qué espera Él de nosotros, sus discípulos? And what is he requiring of us, his disciples? En
La porción que nosotros vamos a ver hoy, In the section we're going to look at today, encontramos una segunda predicción de la muerte y resurrección de Jesús. we see a second prediction of the death and the resurrection of Jesus. En los versículos anteriores, el Señor hizo una predicción similar acerca de su muerte y resurrección. In verses before this, Jesus gave a similar prediction of his death and En el resurrection capítulo 8. in chapter 8. Ahora, lo interesante es, en las dos ocasiones, And the interesting thing about these two occasions, la respuesta de los discípulos es una respuesta necia. the response of the disciples is a lack of response. Y Jesús aprovecha la oportunidad para darles lección sobre el discipulado, sobre el servicio, sobre la verdadera grandeza. And Jesus takes opportunity to teach them lessons about discipleship and serving and his greatness. En el capítulo 8 y ahora en el capítulo 9. That was in chapter 8 and now also in chapter 9. Lo sorprendente es que uno pudiera pensar, bueno, ya ellos escucharon a Jesús en el capítulo 8, ya ellos lo tienen. The surprising thing is that you would think they already heard this in chapter 8, now they would understand. Pero aquí una vez más la respuesta a la lección sobre el discipulado, sobre la grandeza verdadera y sobre el servicio es una respuesta necia. Now we see again here in chapter 9 that their response to the lessons of discipleship and serving is again just an immature response. Y tal vez es por eso que el Señor está impartiendo estas verdades tan profundas y fundamentales sobre el discipulado. And maybe that's why Jesus is again teaching them these very important and fundamental lessons about discipleship. Porque Él sabe que tú y yo tenemos un problema. Because he knows that you and I have a problem. Nosotros somos atraídos no por las cosas básicas, We're stumped not by basic things, sino por las cosas complicadas y complejas. but by things very just bigger than us and complicated. Cuando recién comenzaba en el ministerio, yo pensaba que lo más importante era hablar de cosas difíciles de entender. When I first started in ministry, I thought one of the most important things was to talk about complex things to understand. Yo creía que el secreto era en hablar usando palabras difíciles para la gente entender. I thought the secret was to use difficult words that people wouldn't really understand. Pero gracias al Señor, con el tiempo, llegué a entender que cuando hablamos, cuando proclamamos el Evangelio, tiene que ser lo más sencillo posible. But I've learned now that when we're talking about the gospel, we have to use the most simple words. Nuestra meta no es lucir inteligente. Our goal is to not trick people. La idea no es venir con códigos para poner a las personas a romper su cabeza para lograr entender lo que nosotros estamos tratando de decir. The goal is to not come with tricky words and complex codes and for you to try to figure out to Sino understand. exponer con humildad y con claridad para que hasta los niños en medio nuestro puedan entender lo que la palabra de Dios dice. Rather come with clarity and simplicity for people to best be able to understand. Bueno, volviendo a nuestro tema, el Señor está poniendo patas arriba los sistemas de este mundo, los sistemas de valores de este mundo. So looking back at the text, Jesus is trying to put focus on the structure of the world they're living in. Está poniendo los patas arriba. He's turning it upside down. Y lo está haciendo porque está preparando a sus discípulos para el futuro, And he's doing this because he's trying to prepare his disciples for the future. equipándoles para poder llevar a cabo la gran comisión en su ausencia. He's preparing them to Llevar la gran comisión a cabo en bring su the Great ausencia. Commission to fruition when he leaves. Él sabe que él no tiene mucho tiempo en la tierra. He knows that he doesn't have a lot of time on earth, Él sabe que él se va a entregar en la cruz. and he knows that he's gonna go on the cross. Pero su enseñanza es radical. But these are radical teachings. Su enseñanza es asombrosa His teachings are amazing y fascinante. and fascinating. Y los discípulos todavía no pueden entender. And the disciples still can't understand. Y lo más triste es que no están interesados tampoco en entender esta enseñanza. And the saddest part is that they're also not really interested in learning his Y teachings. ustedes saben por qué. Do you know why? Lo cierto es que nuestra naturaleza humana no está interesada en servir como en ser servida.
The problem is that our natural desire is to be served and not to serve. en dar como en recibir, And we'd rather receive than give. en seguir el camino de Dios en obediencia como en salirnos con la nuestra, We'd rather, instead of following the path of God, follow our own desires. en ser el menor como en ser el mayor. We'd rather be the bigger than the smaller. Estamos obsesionados con la grandeza tal como la define este mundo, esta sociedad. We're deceived by the greatness of the things of this world. Ahora, hoy quiero que analicemos y tratemos de responder a algunas preguntas. So today I want to analyze and try to respond to a couple of questions. ¿Quieres ser realmente grande? Do you, in reality, want to be great? ¿Qué es la verdadera grandeza? What is true greatness? ¿Cuál es la definición de Dios de la grandeza? What's God's definition of greatness? Y si existe tal cosa, ¿cuál es el camino hacia la verdadera grandeza? And if greatness exists, what is the path towards true greatness? Amados, estas son preguntas muy importantes, Brothers and sisters, these are very important questions. preguntas serias, Serious questions. preguntas que todos aquí debemos considerar en oración. Questions that we should all consider through prayer. ¿Ustedes saben por qué? Do you know why? Bueno, si no entendemos la grandeza tal como la define Cristo, If we don't understand greatness just as God defines it, entonces empoderamos a otras personas en nuestra sociedad, we can't empower those in our society, a las circunstancias, pero también a la sociedad en general, para que moldeen e influyan nuestra manera de buscar la grandeza. for our community and for the larger community. We can't equip ourselves how to find the answers to bigger questions. Y cuando nos dejamos influenciar por la sociedad y por otros, entonces vamos a buscar una pseudo grandeza que al final no es grandeza en absoluto. And when we leave greatness to society, we're left with this emptiness of this false greatness that can't fulfill us. En el texto de hoy, And in the text today, Jesús nos da algunas claves para la grandeza. Jesus gives us a couple of keys and hints towards greatness. El camino a la grandeza, según